Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenido a este su programa de Consejería Bíblica. Soy el pastor y consejero Edwin Valencia. Estamos para recibir sus llamadas, así que siéntase cómodo y libre de darnos una llamada y extendernos sus comentarios acerca de este programa. Queremos agradecer al Señor y a usted por permitirnos llegar a la intimidad de sus hogares. Realmente nuestra intención es servir de bendición a su vida, servir de bendición a su familia. Quién sabe, usted está atravesando por alguna necesidad. Y pues esta es su hora, una hora especial de consejería bíblica. Y estamos para servirle. Y en este día tenemos un foro de invitados, un panel de invitados muy interesante. Usted tal vez ya lo conoce. Quiero presentar y agradecer también al doctor Julio Fabián, que está con nosotros. Doctor Fabián, bienvenido a su programa de consejería. Muchas gracias, Pastor Valencia. Es un privilegio estar en este programa y esperamos que el mensaje que el Señor tenga llegue a los corazones y a las mentes de las personas que realmente necesitan de esta ayuda. Sí, realmente es un privilegio tener al doctor Fabián. Usted probablemente ya lo ha visto en otros programas. Él es pionero en tratamiento y ayuda a recuperación y todo este sistema. Y que es el tema básicamente que vamos a tocar ahora, acerca del alcoholismo. Así que nos da gusto tenerlo. También tenemos un doctor graduado en cirugía, en medicina, y ejerció por cierto tiempo en Colombia. Así que quisiera yo dar la bienvenida, antes de empezar el programa, al doctor Barbosa, también pastor en la ciudad de Richmond. Doctor Barbosa, bienvenido a su programa de consejería. Muchas gracias, hermano Valencia, Dios le bendiga. Igualmente, doctor Fabián, qué bueno poder estar aquí con ustedes y con toda la audiencia. Estoy muy agradecido con el Señor por la oportunidad que me da para estar en este día aquí con ustedes. Amén. Igualmente, esperamos que sus oraciones estén sobre nosotros para que el Señor nos guíe para hacerlo mejor y responder en la forma más adecuada. Definitivamente, gracias por atender el llamado, y realmente este es un tema muy interesante. Yo quisiera que antes de empezar a tocar este tema de alcoholismo, porque este tema no afecta solamente a las ciudades, a las comodidades o a las familias, pero este tema realmente es un problema cuando uno ya se convierte al Señor y todavía sigue con este tipo de hábitos o malos hábitos, ¿verdad? Pero antes de entrar a este tema, vamos a levantar una oración delante del Señor para que sea Él dirigiendo y que los hogares sean tocados, las vidas realmente sean tocadas allá en la comodidad de su hogar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso privilegio que tú nos permites entrar a la intimidad de los hogares de cada familia. Quién sabe, Señor, ahorita nos sintonice alguien, un matrimonio que está a punto del divorcio por causa del alcoholismo. Señor, queremos servir de bendición, queremos llegar y ministrar tu santa y bendita palabra a esos hogares, Señor. Dirige todo lo que hablemos acá y queremos ser de bendición, Señor Jesús, a muchos, Señor. Alcanzar a aquellos que aún, Señor, no conocen de ti, que se han refugiado en un vicio, Señor, como es el alcoholismo, sin conocer que tú, Señor, das un mejor, Padre bendito, una mejor estima al ser humano, una autoestima diferente, Señor. Pero te agradecemos en esta tarde, Señor, por este hermoso privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo lo declaramos. Amén y amén. Bueno, yo decía al principio que el tema que vamos a tocar es el alcoholismo. Y si usted tiene su Biblia ahí a un lado, como un buen cristiano, imagino que usted tiene su espada ahí. Vamos a tomar este texto bíblico como base, que es 1 Corintios capítulo 6, verso 10. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia aquí en Corintio, dice que ni los ladrones, ni los avaros y ni los borrachos, esta es la palabra que nos vamos a centrar ahora, ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Son los borrachos. Este es un término ya definido prácticamente, porque nadie llega a ser borracho de la noche a la mañana, doctor Fabián. ¿Cómo este proceso que el alcoholismo viene y nos hace presa de él? Obviamente el término borracho podríamos describirlo también como estado de embriaguez. Estado de embriaguez, es un estado. Es un estado. Es un estado. Porque la persona lo elige. Amén. Y lo elige, y de qué forma lo va a hacer es cuando viene y consume una sustancia que contiene Es una alcohol. acción premeditada. Exactamente. Premeditada, amén. Y definitivamente, esto no está, nosotros no estamos absentos de cometer este tipo de cosas, aunque ya conozcamos del Señor, porque los caracteres son totalmente diferentes, ¿no? Las personas reaccionan de diferente manera a ciertas circunstancias.
Y yo tengo conocimiento de que aún ministros, aún siervos del Señor con cierta trayectoria dentro de la iglesia han pasado por un problema y como antes fueron alcohólicos o tuvieron este problema, su pecado o su tentación va a ser precisamente el alcoholismo. Pastor Barbosa, realmente esto afecta también a la vida del cristiano, es algo que viene uno, no porque ya es cristiano se quitó eso, la persona sigue siendo alcohólica o sigue bajo esta tentación de la borrachera o de ingerir vino, como lo dice el otro profeta más adelante en la Biblia. Claro, tenemos que tener claro algunos puntos, como es la dependencia en el alcoholismo, igual que el abuso del alcohol. Son dos cosas totalmente distintas, totalmente diferentes. La dependencia es cuando ya la persona no puede vivir sin el alcohol y el abuso es cuando en un determinado momento una persona toma sin medida. Ahora, imagínese usted esto del efecto en un cristiano. Un cristiano que todavía está ligado al alcohol es porque no ha cambiado su vida, porque hay cierta deficiencia espiritual, ¿no? La Biblia habla claramente acerca de esto. Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas vienen a ser hechas nuevas. Dice, el que era mentiroso no miente más. El que era un bebedor no bebe más. El que era un ladrón no roba más. Y estas son las cosas que vamos nosotros a ir definiendo en este día. Amén. Entonces, lo primero en el alcoholismo tenemos dos cosas, la dependencia y el abuso. Son dos cosas bien importantes y diferentes una de la otra. Podríamos también agregar lo que es la tolerancia también. La tolerancia, claro que definitivamente vamos a entrar a ciertos aspectos. Claro, la tolerancia se va ganando conforme el tiempo, la persona vaya abusando, como dice el doctor Barbosa. Es bien interesante todo esto porque a veces uno no sabe y cae en este tipo de cosas y se viene a dar cuenta hasta que lo paró la policía y le dio un DUI, hasta que despertó en Santa Rita, allá en una de las cárceles, o despertó. ¿Sí me entienden? Entonces, nosotros venimos a ver cuándo que yo caí en este tipo del alcohol, en este tipo de adicciones, porque el alcoholismo es prácticamente una adicción también, es una enfermedad, ¿no? Definitivamente, es una enfermedad que hay varios factores que van a influir, como son los factores de carácter biosocial, psicológico. Es una enfermedad que está totalmente compuesta por la influencia del ambiente, de la cultura. Sí. Nuestra cultura latina, vemos que el alcohol es parte de las tradiciones. Es por eso que el apóstol Santiago, perdón, doctor Fabián, el apóstol Santiago dice que no nos confundamos porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Eso tiene mucho sentido, ¿no? Y todos estos versículos bíblicos son los que uno debe tener en cuenta para no perderse realmente, porque no importa qué tanto tiempo tenga usted en el cristianismo, pero si usted tuvo este problema anteriormente y no se ha asegurado, como dijo Job, yo no me aseguré ni estuve reposado, entonces temo que lo que yo estaba meditando me ha venido, ¿verdad? Entonces empezamos a ver la vida de Job, pero yo quiero entrar a estos puntos especiales, a los diferentes niveles de alcoholismo, doctor Fabián. Usted nos mencionaba acerca del bebedor abstemio. ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cómo alguien empieza? Yo dije al principio que ninguno se desarrolla de la noche a la mañana y viene a ser un drogadicto, un borracho, ¿no? Sino que va progresivamente. Usted habló acerca de eso, de la tolerancia, eso es progresivo, ¿no? Exactamente, y cuando hablamos de clasificación, podríamos mencionar 4 clasificaciones, Pastor Valencia, que son bastante sencillas de describir, para que muchas personas, cuando hablamos del alcoholismo, el alcoholismo realmente, el término es bastante complejo, amplio, y entonces muchas personas dirán, ¿será que soy alcohólico o no lo soy? ¿En qué categoría estoy? Exactamente. Entonces, podemos clasificar, en la clasificación número 1 podríamos mencionar lo que es el bebedor abstemio. Y el bebedor abstemio es aquel que prueba el alcohol la primera vez y no le va a gustar el sabor, no le va a gustar la reacción y por ende se convierte en un consejero. Sería lo que platicábamos fuera de cámara, el aguafiestas. Él no cayó en ese Por la gracia de Dios no cayó en la adicción del alcohol, porque no le gustó la reacción y no le gustó el sabor. Amén.
Entonces, Podríamos decir que el aprendizaje consiste en eso, ¿no? Primero pasa uno por ciertas categorías. Primero pasa por un bebedor abstemio. y yo pasé por esa etapa. No me gustaba el sabor del alcohol. Pero ¿Cómo es que se va desarrollando entonces, doctor, ese taste, ese apetito, o ese deseo, o ese sabor? Porque ahora otro factor que está afectando esto es que hay de todos sabores, ¿no? De todos colores. Exactamente. Y eso estaríamos hablando de lo que son las bebidas destiladas y mezcladas. El sabor, obviamente, no es que uno busque el agradar el paladar, sino propiamente la propia adicción. Ya lo hace como una necesidad del cuerpo. Entonces el sabor va a quedar como algo secundario. Sí, y aquí tiene mucho que ver también, pero tiene mucho que ver los comerciales y la propaganda que hoy día aborbandea al ser humano, ¿no? O sea, el mundo está en una transición difícil, problemas económicos, problemas laborales. Entonces, pero cuando le plantean a usted, bien bonita la escena, y se animan muchos, el pastor Barbosa. Así es, el doctor Fabián ha mencionado un término muy clave, como es la tolerancia, y hay que agregar otro que es la abstinencia. El alcoholismo ocurre en base a estos dos términos, porque la persona, si tiene tolerancia, va aumentando la tolerancia, va aumentando también el consumo de alcohol. Y también cuando quiere dejar de tomar, le pasa algo, y es que le hace falta, eso se llama el síndrome de abstinencia. Entonces, en base a esto, es que nosotros mencionamos que la persona es un alcohólico, o sea que ha caído en el problema del alcoholismo. Definitivamente. Ahora, hay otros niveles, ¿no? Como el bebedor social, como aquella persona que me invitaron a una boda, entonces me voy a tomar un traguito. O aquella persona que dice, voy a almorzar y me voy a tomar para el almuerzo, ¿no? Y cae, sí, la verdad me llama mucho la atención de ese tipo de personas, porque yo fui parte también de ese grupo de bebedores sociales, que lo hacíamos cada fin de semana. Sí, o estaba esperando una ocasión especial, como una quinceañera o una boda que sabía que iba a tomar, o las fiestas de fin de año. Característico del bebedor social, pero está ya en la frontera de caer en lo que es el bebedor alcohólico social o problemático. Social. Ahí está en un borde ese bebedor social. Sí, definitivamente, porque el bebedor social, él decide, todavía en ese punto él decide. A veces llega a la fiesta y dice, no, hoy no voy a tomar, ¿verdad? Aunque todos están tomando, él decide, como que tiene un poquito más de control, ¿no? De sí mismo. No ha desarrollado tal vez tolerancia, tal vez lo hace porque con dos o tres tragos ya se siente tomado, ¿no? Su nivel de tolerancia es menos que los demás, que aquellos que ya están más avanzados. En cierta ocasión, yo era un borracho barato, para que lo entiendan mejor las personas, sí, donde con 2 cervezas ya estaba yo dormido. Claro, pero porque, pastor, hay una línea, ¿no? Hay una gráfica que describe realmente el proceso del borracho. Cuando va increasing, cuánto va incrementando, y luego hay un proceso que va bajando, como él dice, como el doctor Fabián dice, después de 1 o 2 cervezas, al igual que el inicio cuando empezó, ¿verdad? Lo ponían mareado. Es el mismo. Lo que sucede, yo creo que, doctor Barbosa, aquí en esta gráfica, en donde la persona empieza a tomar y sube y desarrolla cierta habilidad para tomar y se termina cajas de cervezas, termina esto, ¿no? Creo que ya ha causado daño el alcohol en el sistema. Es bueno aquí analizar también un punto, y es cómo es que una persona se hace adicta al alcohol. O sea, el origen para una persona sea alcohólica. No existe una causa común entre todas las personas. No existe, ¿no? Cada persona es diferente. Común. Cada persona actúa diferente y cada persona es atraída de una manera diferente. La Biblia lo dice bien claro, que cada uno es atraído y seducido. De su propia concupiscencia. De su propia concupiscencia. Entonces, esto es lo que está pasando, miren. Cuando una persona empieza a tomar,
es porque hay un conglomerado de circunstancias que le rodean y lo impulsan a esto. Amén. Ahora, ¿cuándo es que una persona se vuelve alcohólica? Miren, hay hombres que pueden tomar, como decía acertadamente el doctor Fabián, 2 cervezas y ya estar dormidos, profundamente borrachos. Mientras que otros se pueden tomar 2 six-pack sin problema. Y siguen tranquilos, pueden hasta manejar irresponsablemente, pero lo hacen. Que no lo vea la policía. Porque... Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa eso? Es una tolerancia que se va creando, una resistencia que se va haciendo al alcohol. Y si antes con una cerveza encontraban el estado en que querían sentirse, ahora tienen que tomarse 5 cervezas para encontrar el estado en que desean sentirse. Para lograr el mismo efecto, ¿no? Para lograr el mismo efecto. Y el organismo se va haciendo más y más resistente, y esto, claro, va dañando órganos como el hígado, va dañando órganos como el cerebro, va dañando órganos como el páncreas, va dañando órganos como el estómago, en fin, todo el tracto digestivo, que de eso vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero yo creo que es bueno que tengamos en cuenta todas estas cosas, que son órganos que se van dañando a medida que la persona va ingiriendo alcohol más frecuentemente. Y es por eso entonces que la tolerancia del cuerpo es menor, entonces, porque se van dañando ciertos órganos dentro del cuerpo que nos hacen weak prácticamente, nos hacen débil a la sustancia esa. ¿Cuál es la metadona? La composición química del alcohol, ¿no? El etanol. El etanol. Esa es la composición química. Hay 3 tipos de alcohol. Está el alcohol etanol, que es del consumo humano. Existe el alcohol isopropílico, que el pastor y doctor Barbosa ha usado en alguna situación para limpiar las heridas, o aquellos que usamos para poner una inyección. Y está también el otro tipo, que es el metanol, que es un alcohol de carácter industrial, donde hemos notado que la gente que consume el metanol en una forma clandestina tiene serios problemas de salud. Esa era mi situación, por eso traía a la mesa los tipos de alcohol, porque que yo recuerdo que allá en Latinoamérica, esos borrachitos que ya por X o Y razón no alcanzan para comprar, ¿verdad?, el licor que ellos quisieran, entonces van a una farmacia y compran ese que tiene una cruz roja, ¿verdad? Y yo creo que ese nivel es paupérrimo, Pastor Barbosa. Ese nivel no sé cómo podríamos catalogarlo. Sí, yo creo que es el 90% grados Gay-Lussac que contiene el alcohol. El 90%. Si note, en química calcularíamos que el 90% está diciendo que solamente el 10% es agua y que el 90% es alcohol. Y eso es criminal, eso prácticamente es poisoning, eso es peligroso para el... ¿Qué reacción tendría prácticamente dentro de nuestros organismos, Pastor Barbosa, aplicar esa sustancia de 90 grados? Claro, cuando una persona llega a esto porque son alcohólicos en el mayor grado de la expresión, ¿no? Pero podríamos también analizar lo siguiente: ¿cuándo una persona podemos llamarla que es un alcohólico? Cuando un hombre toma 15 o más tragos a la semana, se dice que es un alcohólico. A la semana, sí. Toma 12 o más tragos en la semana, se dice que es un alcohólico. Cuando una persona toma 5 o más tragos por ocasión, entonces también se dice que es un alcohólico. Sí, es un alcohólico. Y no puede frenar eso. Exactamente. Cuando ya la persona llega a estos estados, ya se dice que es un alcohólico. Y el alcoholismo, como crea dependencia, la tolerancia aumenta, entonces van aumentando también los requerimientos de ingestión del alcohol. De ingestión, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Barbosa, sí, respecto al consumo de cantidad de bebidas, pero la Organización Mundial de la Salud describe como aquella persona alcohólica que consume más de 70 gramos de alcohol en el aspecto masculino y más de 40 gramos de alcohol en el aspecto femenino. Sí. Entonces la gente preguntará, ¿y eso cómo se mide? Bueno, una cerveza normal tiene 15 gramos de alcohol. Entonces, si se toma 3 cervezas, ya está diciendo que... Un depósito de 16 onzas, ¿no? Exactamente. Tiene 15 grados. 15 gramos de alcohol. Definitivamente. Ahora, ¿por qué traemos todo este tipo de temas, amado hermano y hermana, usted que nos sintoniza? Porque es que la palabra de Dios nos es claro y habla acerca de este tipo de situaciones que afectan al ser humano. En el libro de Corintios, en la primera carta del apóstol Pablo a Corintios, en el capítulo 5, verso 11, dice: «Más bien os escribí
que no os juntéis con ninguno que, y empieza a decir, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, dice, con el tal ni aún comáis. Es que si lo llama a alguien por ahí, que era su amigo, que era su amiga, porque las llamadas no paran, ¿verdad? Ahora uno tiene que tener cuidado, más si uno es nuevo dentro del Evangelio. Tiene que tener mucho cuidado y mucho tacto, debe desarrollar cierta fortaleza espiritual, estar fuerte espiritualmente para decir no a ciertas circunstancias, ¿no? No importa que haya adentro algo de usted que lo empuje, no tiene ningún problema que yo vaya y me reúna con ellos, eran mis amigos, y la persona empieza a justificarse a sí mismo para hacer para cometer el pecado, y sabe que le va a afectar a él, no solamente en la salud, pero le va a afectar en la vida espiritual, en su ministerio, en el llamado que el Señor tal vez tiene para su vida. Doctor Fabián. Amén. Y por eso la palabra de Dios nos dice que hay que utilizar la armadura de Dios, ¿no? Hay que utilizar la armadura. Hay que usar siempre la armadura de Dios. Nosotros cuando tuvimos una debilidad, una adicción o estuvimos en pecado, cuando venimos a la presencia del Señor, el Señor nos salva y nos hace criaturas nuevas. Amén. Entonces no podemos regresar nuevamente a ese pecado donde estuvimos metidos, porque el Señor nos sacó de ese lago de lodo donde estábamos. Del lodo cenagoso, como dice la palabra. Entonces somos criaturas nuevas y ahora si tenemos un ministerio tenemos que seguir sirviéndole al Señor. Lamentablemente dentro de la propia iglesia se ve hoy en día hermanos que tienen un ministerio y están en las adicciones. Y están todavía atados ahí, porque esas son ataduras, ¿no? La Amén, Biblia las llama como ataduras. Ahora, el sabio Salomón, en el libro de Proverbios, él dice de esta manera, en el Proverbio 23:31, él dice, no mires al vino cuando rojea, porque este es el problema. Porque nosotros podemos ser muy espirituales y muy cristianos aquí, pero si está una cerveza ahí y alguno dice, no, está sudadita, el término que usa la gente, ¿no? El alcohólico, el que está en problema, ¿no? Pero note esta sabiduría de Salomón. Él dice, no mires al vino cuando rojea, porque cuando resplandece su color, dice, en la copa, dice, se entra suavemente. Si las personas muchas veces no tienen pensado embriagarse ese día o esa noche, ¿verdad? Se recomienda, pastor, perdón, y cuando usted hablaba de los comerciales, yo le hacía mención a algunos hermanos, cuando vino el Campeonato Mundial de Fútbol, las cervecerías estaban tirando millones de dólares y ponen un par de modelos ahí, sí, como diciendo, si tú tomas esa cerveza, vas a tener unos modelos así. Y la gente en su ignorancia, en falta de entendimiento, cae en ese vicio, ¿no? Lo que pasa es que también hay psicológicamente, por ejemplo, la persona a veces que era callada sin ingerir bebidas, cuando está tomando, le agarra de hablar muchísimo, Pastor Barbosa. O viceversa, ¿no? Como que el aspecto o el background de la persona se incrementa o decrece conforme a la sustancia que está ingiriendo, porque cada sustancia tiene efectos diferentes también. Bueno, yo podría decir que el alcohol, pastor, su efecto a una dosis pequeña de alcohol va a va a desinhibir a la persona. Sí. Desinhibe a la persona. Desinhibe y es relajante, persona, ¿no? Sí. Y eso es lo que pasa, que muchas personas pierden el miedo. Si aquella persona era callada bajo la influencia del alcohol, va a ser muy elocuente, ¿no? Y este es el problema, que puede caer alguien en ese vicio, porque se lo aplica como una medicina. Bueno, yo quiero hablar porque yo casi nunca hablo, entonces me voy a tomar, y él sabe que está hablando hasta por los codos, Pastor Barbosa. Eso es verdad, hermano Valencia. Y miren, yo quiero aquí aclarar también unos puntos bien claves. Y es que cómo es que una persona cae en el vicio del alcohol. Lo primero es aquellos adolescentes, gente que están iniciando sus estudios universitarios, la presión a que son sometidos por los que están alrededor de ellos. La fiesta del fin de semana. No sé si ustedes habrán escuchado una expresión muy común entre los jóvenes. Se alegran cuando llega el fin de semana. Aún en nuestra propia iglesia lo hacen de una manera equivocada. Amén. Porque se dicen, oh, ya es viernes. Pero ¿por qué es que la gente dice que ya es viernes? Porque tienen oportunidad de irse a tomar trago, a los bares, a los antros, a todos estos sitios. Claro. Mientras que otras personas que no tienen esa presión, pues no van a caer nunca en eso. Sí. Ahora también, personas que están bajo
El estrés. Bajo estrés. Terminan fácilmente también en el alcoholismo. En una cantina, ¿no? Rápidamente, sí. Tomando trago en las fiestas, en muchos de estos lugares. También personas que tienen problemas propios en su misma salud, como depresiones. Sentimentales. Sí, han peleado con la novia, han peleado con el novio. Entonces buscan la salida. Pero eso no sería en como el trago. excusa, pastor. Esa sería una excusa, ¿no? Pues son circunstancias que rodean a la persona, rodean a la persona y lo hacen probablemente caer. Si en el caso que ya haya dejado, ¿verdad?, de consumir esta bebida, y lo hacen, como dicen en inglés, relapse, lo hacen caer nuevamente, y caer nuevamente, y caer nuevamente. Esa es la situación. Sí, así se desarrolla prácticamente, o así puede caer alguien, ¿no?, con estos tipos de tentaciones o problemas porque que sea alcohólico o no sea alcohólico, tome o no tome, los problemas siempre van a estar, doctor Fabián.